Buen día a todos. El día de hoy les voy a presentar el trabajo desarrollado por la doctora Mariana Natalia Ibarra Bonilla, el maestro Giovanni Amaro Balanzar, el doctor Fernando Sánchez Texis y su servidor Raúl Eusebio Grande, que lleva como título Interfaz para la programación gráfica de un PLC implementado en un microcontrolador ARM Cortex M4. El contenido breve de esta presentación incluye lo siguiente: problemática, objetivo, descripción general del sistema, descripción del hardware, resultados y conclusiones. Como problemática, nosotros pues nos hemos dado cuenta de una situación que involucra lo que es la automatización, principalmente en los sistemas de control como son los PLCs, los cuales pues nosotros vemos dos situaciones, ¿no? La primera pues es para la automatización el uso de PLCs comerciales, los cuales involucran pues un alto costo y además el uso de licencias, las cuales también incluyen un costo. Esto pues solamente se lo pueden permitir empresas muy grandes, las cuales cuentan con esta disposición de recurso para esta parte. Y por otro lado, tenemos otro camino, que son el uso de microcontroladores. Tiene sus ventajas, requiere poca inversión. Sin embargo, una de los contras es que requiere pues un amplio tiempo, un tiempo mayor, ¿no?, para la integración y un conocimiento pues mayor también sobre programación en microcontroladores, lenguaje C++ o lenguaje C, lenguaje ensamblador. Y bueno, entre otras características. Y bueno, esto pues limita simplemente a muchas de las pequeñas empresas a que ni una ni otra puedan llegar a implementar. Entonces, por estas razones, nosotros nos hemos planteado el siguiente objetivo: desarrollar una interfaz gráfica de usuario para la programación de un PLC implementado con un microcontrolador ARM Cortex M4. Y para esto nosotros proponemos el siguiente sistema. Consta de una interfaz de programación, la cual está corriendo en una computadora. Esta interfaz está desarrollada en lenguaje Python y se comunica a través de puerto serial hacia la tarjeta electrónica. Esta tarjeta electrónica, como ya bien lo dijimos, está compuesta por un microcontrolador ARM Cortex M4 y bueno, consta de otros elementos de potencia, puertos de entradas y salidas, y dentro de estas características una muy importante es que nos permite la programación en MicroPython. Con ello tenemos una escalabilidad para ir agregando más funciones con el tiempo y de una manera un poco más fácil, ¿no?, por así decirlo. Y bueno, básicamente esta es la descripción general del sistema. Por otro lado, también estamos desarrollando este hardware y bueno, aquí les muestro una imagen del desarrollo que tenemos actualmente. Es la tarjeta completamente realizada y está hecha en Altium Designer. Esta tarjeta se compone de 16 entradas, que son estas de aquí abajo, y ya tiene aquí unos conectores para uso un poquito más rápido y más fácil para los usuarios finales. Y por el lado superior tenemos estos cuadritos que son las salidas a relevador, son de 8 salidas. Y por este lado tenemos sus respectivas conexiones, sus respectivas clemas, para que sea un poco más robusto. Cabe destacar que este PLC nosotros lo hemos diseñado para que sea utilizado sin necesidad de una fuente. Esa fuente externa, esta fuente ya la hemos integrado, y bueno, con esto nosotros podemos alimentarlo de 110 a 220 volts. Entre otras características que consta, por ejemplo, tienen pines para puertos analógicos y principalmente, ¿no? En esta siguiente diapositiva les muestro algunas imágenes de los circuitos de entradas digitales y también de las salidas digitales. Vamos a ver en primer lugar en qué consiste el circuito de las entradas digitales. Pues tenemos un header, que son los que vimos aquí abajito, estos azules en la tarjeta. Y bueno, estos headers tienen conectados un LED. Estas entradas están hechas para soportar hasta 24 volts. Entonces tienen un LED que nos van a indicar si
está o no está activada esa entrada. Entonces, a través de un optoacoplador, nosotros enviamos la señal. Este optoacoplador tiene la función de proteger a nuestro sistema de cualquier descarga o algún otro elemento. Y bueno, con este optoacoplador enviamos la señal a nuestro pin correspondiente, en este caso es el C0 del microcontrolador, para hacer la lectura respectiva. En la siguiente imagen, las salidas digitales, tenemos lo mismo, bueno, casi similar. Tenemos nuestro puerto D0 y ahí tenemos conectado un LED. Este LED nos va a indicar, es un indicador luminoso para revisar si está o no está activada esa salida. Y nuevamente tenemos un optoacoplador para la misma función, proteger a nuestro microcontrolador. Y este optoacoplador se va a una salida, digamos a un transistor, el cual alimenta con 12 o 24 volts a nuestro relevador, la bobina del relevador, para activar o desactivar pues una salida, ¿no? Y aquí tenemos el header, que son los que vimos aquí en la parte superior. Esos son los headers de tres pines, con lo cual nosotros podemos conectar fuentes independientes en cada uno de ellos, o podemos hacer un puente para todos y tener una fuente común, o de manera independiente, y podemos conectar desde fuentes de corriente alterna o fuentes de corriente directa o corriente alterna. En el siguiente gráfico vamos a explicar un poco el diagrama o la lógica de programación del microcontrolador. En primer lugar, tenemos que se tiene que activar el puerto COM. Ya que el puerto COM está activado, pasamos a la lectura de las entradas de las reglas, del temporizador, del contador analógico, del contador o del puerto analógico. Estas entradas, cabe resaltar que vienen desde la interfaz en la computadora. Una vez que esto se ha hecho, pasamos a la siguiente etapa, que es introducir estos parámetros en nuestro programa, en el programa del microcontrolador, para ser utilizados. Y la siguiente etapa, tenemos unas funciones que se mandan a traer para empezar a subir estas reglas. Y por último, cargamos el programa para que se ejecute, digamos que en un ciclo infinito en nuestro microcontrolador. Y bueno, si nosotros volvemos a cargar, siempre tenemos un puerto que está ahí disponible para cuando se vuelve a cargar otro archivo desde otro archivo de configuraciones u otras configuraciones desde nuestra interfaz en la computadora. Para explicar cómo está la lógica en la interfaz de usuario, aquí nosotros de forma muy general se los decimos. En primer lugar, seleccionamos o tenemos que seleccionar y activar el puerto COM para establecer comunicación con la tarjeta. En segundo lugar, hay que ahí introducir algunas variables, algunas entradas y salidas. Iniciar ya con la programación de algunos elementos o los datos de programación de algunos elementos, y por último cargar el programa. Aquí en esta siguiente diapositiva les mostramos cómo luce actualmente la interfaz desarrollada, la interfaz de usuario desarrollada, y por el lado superior izquierdo tenemos en primer lugar la configuración del puerto COM, que es lo que explicamos aquí digamos que en el primer recuadro. Configuramos el puerto y establecemos comunicación. En la siguiente sección, esta de acá, es la terminal en la que nosotros podemos tener una visualización de qué es lo que tenemos cargado en nuestro PLC o en nuestra tarjeta. Aquí tenemos una lectura de datos muy general, porque aquí tenemos lectura de nuestros pines analógicos, de nuestro temporizador y de un contador, ¿no? Y en la parte inferior izquierda, tenemos la configuración o programación. Es una interfaz que tratamos de desarrollarla lo más amigable, sin tantos tecnicismos, sin tantos otros términos que requiera el usuario final para la programación. Simplemente el número de entradas y empezar a generar las reglas con un OR, un AND, etcétera.
Lo mismo el temporizador, lo mismo el contador. Utilizamos algunos gráficos un poquito para ayudarles a lo mejor a entender a aquellos que sí tienen ciertos conocimientos. Y bueno, para demostrar la funcionalidad de este trabajo, nosotros utilizamos un ejemplo de aplicación real, ¿no? Y dice lo siguiente: se requiere de un proceso que realice lo siguiente. Al presionar el botón de inicio PB0, una banda transportadora, en este caso está conectada al puerto 13, desplaza unos contenedores. Cuando un sensor S1 conectado al PB1 detecta al contenedor, la banda transportadora se detiene. El punto 3 dice: un cilindro A1, que lo vamos a tener conectado al PE14, se extiende para abrir una compuerta por un tiempo T que llena un material X al contenedor posicionado debajo. Posteriormente se incrementará un contador interno para repetir el proceso únicamente 5 veces. Y bueno, de lo que hemos explicado aquí con palabras, del lado derecho en la figura 6 lo tenemos representado por un diagrama de escalera. Y bueno, para llevar a cabo la configuración y todo esto, nosotros en primer lugar hay que ir programando cada una de las instrucciones que queremos que haga, y lo hacemos pues aquí en la interfaz gráfica. Y ya por último, para cargar el programa, aquí en lo que les decía, debajo de lo que es la terminal, nosotros tenemos dos botones: cargar entradas y salidas, y otro que es cargar programa. Simplemente le damos en cargar programa para que empiece a cargar todos pues las instrucciones, ¿no? Para esto y que quede un poquito más claro, les tenemos aquí un video de demostración. En primer lugar, vamos a ejecutar nuestra interfaz de usuario. Verificamos cuál es el puerto de nuestra tarjeta. Configuramos, nos establecemos comunicación con esta tarjeta y empezamos a definir las entradas. Las entradas de nuestra función lógica, las entradas de nuestro temporizador y las entradas de nuestro contador. Le damos a cargar esas entradas y ahora vamos con la parte de la programación de cómo queremos que se comporten estas entradas y estas salidas. Aquí configuramos las primeras reglas, configuramos el temporizador. El temporizador en este caso es un temporizador de impulso. Configuramos un contador ascendente hasta 5 posiciones. El temporizador está a 5 segundos. Y bueno, aquí lo hemos implementado en un protoboard porque nuestra tarjeta que hemos diseñado aún está en la etapa de fabricación. Sin embargo, esta tarjeta es una tarjeta comercial y trae el mismo microcontrolador que nosotros estamos componiendo. Está configurada tal cual. Lo único que le faltan son las salidas de potencia y otros componentes como la fuente de alimentación a 120 y otras características que son las que vemos, principalmente entradas y salidas de potencia. Y bueno, aquí vemos el funcionamiento pues, a través de los botones que simulan ser las entradas, los LEDs que simulan ser las salidas tanto del pistón como de la banda transportadora. Y bueno, con ello nosotros podemos llegar a la siguiente conclusión. Desarrollamos una interfaz gráfica de usuario para la programación de los puertos de entradas y salidas, de los temporizadores, contadores, funciones lógicas y convertidor analógico digital. Comprobamos el funcionamiento por medio de una tarjeta utilizando el microcontrolador ARM Cortex M4 y tenemos el diseño del circuito electrónico con elementos de potencia para las entradas y salidas del microcontrolador ARM Cortex M4. Pues aquí tenemos las referencias por último y pues muchísimas gracias por su atención.